Don José. Buenos días, Fernando. 11 de diciembre. Buenos días a toda nuestra audiencia. Martes 11 de diciembre. A mí me gusta cómo los muchachos, cuando usted está narrando los hechos, se ríen porque están pendientes de su forma de explicar. Bueno. Cuando usted dijo ese narizón. Bernie Madoff. Que además era un genio. Un genio. Un genio de la maldad. Un genio del... Y está preso por eso. Porque va y lo hace de nuevo. Eso. Y siempre sale un bobo a la calle. Hombre. Y un listo. Bueno, hablando de bobos que salen a la calle, yo quisiera hablarles sobre esto del pacto migratorio. Porque he escuchado tantas cosas. Y a veces es lo que yo he venido insistiendo, ¿no? Hay que leer, Fernando, hay que leer. Este pacto se viene trabajando, mi querido amigo panameño, desde hace 18 meses. Eso no fue que salió ayer y que se sentaron ahí. No. Hace 18 meses las Naciones Unidas tomó este problema migratorio. ¿Por qué razón? Porque no hay ningún país en el mundo que solo pueda bregar con el problema migratorio. Ninguno. Bueno, le costó el puesto, le está costando el puesto a la Merkel, le costó el Brexit al señor, a todo el gobierno conservador inglés. Y a la larga, pues detrás de lo de Macron no me extraña que esté también eso. ¿Y cuál es el problema de la migración? En la migración, si usted mira el hecho, que es el hecho de la migración per se, y no mira el trasfondo de este proceso, usted se da cuenta que la intención de este acuerdo, que está contenido en su documento, este pacto, es crear las bases conceptuales para bregar con una política frente a un problema de carácter global. Punto. Eso es la intención. Este pacto, y ayer escuchaba incluso a dirigentes políticos que aspiran a la presidencia de la República, lo digo con toda franqueza. Bueno, a los que aspiran y a los que suspiran también estaban hablando de eso. Sí, hablando, vi a Laurentino Cortizo hablar sobre este tema diciendo algo que es cierto, los países deben mantener su soberanía sobre esto, pero mi querido candidato, el pacto específicamente dice y textualmente que los países mantendrán su soberanía migratoria y son ellos los que definen esto. Lo que el pacto hace, y no es vinculante, establecer una serie de 23 principios sobre los cuales se puede establecer un mecanismo de cooperación global para entender y manejar el problema que es global. Veamos en nuestro continente. ¿Ustedes recuerdan cuando la guerra centroamericana? Nosotros tuvimos que ir al proceso de negociador para evitar que la migración viniera hacia Panamá. La bomba migratoria famosa. El presidente de Colombia, receptor primario de la masiva migración de Venezuela hacia Colombia, es signatario de este pacto, porque él solo no puede bregar con este tema. Esto está fuera del control de Colombia. Entonces tiene que establecerse normas para poder, por ejemplo, determinar la legalidad o ilegalidad, la identidad de los migrantes. Todos esos son parte de conceptos que están establecidos como principios para que guíen las políticas que cada país debe tomar independiente y soberanamente. Entonces, he escuchado por ahí, hemos entregado la soberanía migratoria. Eso es totalmente falso. Pero aquí hay un problema de fondo, Fernando. Los derechos humanos están en retroceso. Nosotros hemos insistido aquí en hablarles sobre los derechos humanos de los detenidos, por ejemplo, y se ha venido violando los derechos a ciencia y paciencia, porque con el nacer de la intolerancia, de los nacionalismos, ¿no así? Con el ímpetu de potencias que destruyen otras naciones, por ejemplo, parte de la migración que tiene Europa es producto de las decisiones que un poder transnacional tomó cuando liquidó a Libia. ¿Ustedes no se recuerdan de eso? Cuando dejaron a Sudán bajo ataques permanentes. Al Chad. Cuando al Chad. Bueno, todo el Níger, todo el este de África. Todo África, pero el contenedor de todo eso era Libia. Y al romper Libia, se rompió el dique. Y Siria, la destrucción de Siria, la destrucción de Afganistán, la invasión de Irak, lo que está pasando en Yemen, las guerras en Palestina, están produciendo migraciones hacia Europa. El alcalde de París, por ejemplo, que se vea acosado por esto, el alcalde de Barcelona, para decirlo, o el de Madrid.
Nada puede hacer frente a una cosa que un poder transnacional sobre encima del gobierno español tomó al destruir otros países que impulsaron la migración. Entonces, este es un fenómeno global y debe entenderse globalmente. Este pacto, que precisamente salió ayer y se hizo público ayer no solo por casualidad, es que ayer se celebraba el Día de los Derechos Humanos. Entonces estamos haciendo concesiones, no hemos leído el documento y ya estamos opinando. Como todo. Entonces, este pacto, vuelvo y reitero, al decir que no es vinculante, es decir, todas las decisiones que están aquí son guías para que las naciones, cuando decidan elaborar su proyecto migratorio, se basen y tengan una guía para hacerlo. Y se establezca una cooperación global para manejar esto. Muchos de nosotros en nuestros países, aquí, tenemos raíces de migrantes. Mi abuelo, por ejemplo, vino de Nicaragua. Mi bisabuelo vino de Marsella. Entonces, la migración es un fenómeno global e histórico que se ha salido fuera de control y tenemos que enfrentarlo. Y no lo podemos enfrentar individualmente. Entonces hemos aprovechado esto para decir toda clase de conjeturas, de xenofobia. Pero lo que más me preocupa, para hacer gala de ignorancia, entonces hablamos de cosas que no hemos leído. ¿Cuántos países son firmantes de esto? 164 países de los 190 que tienen Naciones Unidas. Hay países, como señalaba Fernando, receptores de migración que se han opuesto. Los Estados Unidos, por ejemplo, por la naturaleza del presidente, ideológica del presidente Trump. Los Estados Unidos es un país de migrantes. Nosotros aquí somos un crisol de razas. No es que yo estoy a favor de la migración descontrolada, no. Yo estoy a favor de que la República de Panamá tenga su política migratoria. Pero no la puede tener al margen de una realidad global que existe. Entonces no es cierto que esto es que se va a permitir para que la gente venga y que ya nosotros hemos dado para el permiso para que eso no es cierto. Entonces, al hacer esto, es como, por ejemplo, creer que es cierto que la Corte perdió competencia, ¿no?, de un caso que se estaban violando claros preceptos constitucionales en contra de un panameño, que en este caso se llama Ricardo Martinelli. Usted le puede o no gustar Ricardo Martinelli, pero usted tiene que respetar el derecho. O sea, aquí los derechos humanos, precisamente en el día de ayer, están en retroceso y hacemos gala de la intolerancia y queremos ser bolsoneros o ser como Trump o ser como el radicalismo que llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Eso que le estaba señalando Fernando del señor Hitler, que se pasaba horas hablando babosadas, pero todos llenos de odio. Entonces nosotros estamos llenándonos de odio y de intolerancias. Eso es malo. Entonces debemos, por lo menos, invertir tiempo en leer. Si usted quiere, vaya a mesas a la red de Naciones Unidas y pida y le hace el documento. Google Marrakech, principios básicos. Y le da en español, y si usted no sabe inglés, y no le da en español, en inglés, francés, en ruso, como usted quiera. Y léalo. Simple como eso. Y después tenga su criterio, porque es cierto que nosotros necesitamos definir una política migratoria. Pero no la podemos hacer, por ejemplo, al margen de entender lo que pasa en Colombia, al margen de lo que está entendiendo que está pasando en Venezuela o lo que está pasando en Centroamérica. Tenemos que tener una interacción y ese es el origen de este proceso, que no nació ayer. Llevamos año y medio. Y los que conocemos a Europa y hemos tenido lo que ha pasado esta migración descontrolada, es esto que está pasando. Pero tenemos que resolver el problema de la migración donde es, que es dejar que los pueblos se desarrollen, crear las oportunidades. Bueno, todo esto está en el documento de los principios. Bien, nada más que le digo esto, porque el discurso intolerante que estamos mirando, no sé, cada vez nos hace peores personas. Bien, y fíjese cómo está el mundo. ¿Se recuerda que ayer le dije que la primera ministra Theresa May había llamado a una reunión urgente del Parlamento y de sus ministros? Bueno, la reunión era para decir que hoy no habrá votación. ¿Y por qué no hay votación? Porque no tiene los votos. No tiene acuerdo tampoco. No hay acuerdo. Y de Europa le han dicho, de la Unión Europea, que ese acuerdo es el acuerdo y no lo van a modificar. Entonces ahora está metida en un callejón sin salida Inglaterra.
en las que uno de los problemas es el problema migratorio. ¿Quién creó el problema migratorio en Europa? Las potencias que destruyeron a las naciones que servían de dique. Para que veamos el origen del problema. Entonces, hoy se debate, la señora May, entre si va al Parlamento, se cayó y ya va a tener que renunciar. Pues así es, ya, ¿eh? Así es, no, sí. Sí, sí. No, es que aquí nosotros nos equivocamos y seguimos. Mientras en Francia, se recuerda a Emmanuel Macron, el hombre nuevo, el hombre que iba a salvar Francia, ¿se acuerdan de él? Que una interesante campaña electoral, venía del Partido Socialista, montó una campaña individual con un eslogan, incluso su eslogan tenía EM, el movimiento se llama EM, era su sigla. Y, hombre, intelectualmente preparado. Bueno, el presidente Macron ayer tuvo que reconocer que se equivocó al hacer la lectura del estado de ánimo de la población francesa. Y no solamente se equivocó, pide disculpas, como es lo correcto, y anuncia un incremento del salario mínimo en 100 euros. El salario mínimo mensual, eso es bastante. No solamente eso, sino Y baja, y anuncia, baja los sino impuestos. que la jornada laboral en Francia es de 7 horas, no de 8. Sí, sí. No, es que Francia tiene un estado de bienestar que no soporta la economía. No soporta. O sea, es gran parte del problema que tenemos. Sí. Entonces, Bueno, el señor Macron... 80% de impuestos a ciertos niveles de tasas, Sí, sí, de eso tasas mismo. impositivas a mayores Sí, por ingresos eso. de 600.000 euros. Pero entonces usted da bienestar rompiendo la riqueza. Este es el inequilibrio que cuando usted lo rompe, Sí. le pasa esto que está pasando. Bueno, Francia se encuentra todavía y él ha declarado el estado de urgencia social y económico para tener capacidad de poder controlar esto, si es que lo puede controlar. Para llegar a un control de esto, tiene que pactar políticamente. ¿Con quién? Con los partidos. Él no vaya a la sociedad civil, no, él va a los partidos a discutir esto. Mientras esto está aquí de complicado, mire cómo está en los Estados Unidos. La nación más importante y poderosa de nuestro continente y de nuestro planeta Tierra es los Estados Unidos hoy, sin duda alguna, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar. Pero el presidente de los Estados Unidos, de esa nación, está acosado por una investigación que un fiscal, como el fiscal Mueller, ha venido haciendo, Robert Mueller, y que ahora encuentra evidencias entre las personas que han llegado a acuerdos con él, acuerdos de cooperación efectiva, en la que vinculan al presidente y a su entorno con las acusaciones de que Rusia intervino en la política electoral de los Estados Unidos en el 2016. El presidente niega eso, el presidente Trump, y va al ataque como es su costumbre, pero está sentada ya una polémica que absorbe casi en su totalidad, Fernando, la dialéctica de discusión política en los Estados Unidos, que se agrava ahora en enero, cuando entre la nueva Cámara de Representantes. Entonces, incluso ya hay representantes hablando de un indictment al presidente e incluso después cuando deje la presidencia. Y eso ha obligado al presidente a hacer unos ajustes más en su gobierno. Este es el gobierno que más cambio ha hecho. ¿Usted se acuerda cuando el presidente Trump acusaba al señor Obama de que tenía 3 ministros de defensa o 3 miembros de su jefe de gabinete? Bueno, el señor Trump ya acaba de votar al señor Kelly, el general Kelly, y ya está a punto de decidirse por Chris Christie, el ex gobernador de New Jersey, un político avesado, porque lo que viene es la guerra política y él necesita gente de experiencia para manejar este caso. Mientras, ¿usted se acuerda de aquellos cuadernos de la corrupción en Argentina? Me quedé a mí, bueno, los cuadernos de la corrupción tocaron al señor Macri. Resulta que uno de los involucrados directamente de haber recibido dinero, recuerda que esto tocó fundamentalmente a los Kirchner. Bueno, es que el tipo era un... Y entonces el señor Macri pensó que pegándole a los Kirchner ya lo tenía listo y ganaba las elecciones. Bueno, ahora resulta que el hermano del señor presidente de Macri y el papá del señor presidente están acusados de haber recibido sobornos por un testigo de estos llamados cuadernos de la corrupción. Es que el señor escribía todo.
Sí, no, decía un papelito que Él decía, le entregué tanto a día fulanito, tal, tanto a y eso fulanito. Le entregué a tanto, en tal Sí, sí. fecha, en dónde, el lugar, tal. Sí, sí. Y si era en contado, si era, ¿y cómo lo entregaba? ¿En qué moneda lo entregaba? ¿En qué Porque moneda y era todo? para si le preguntaban, ¿no? Eso ya lo agarraron y ahí está estos señores, el hermano y el papá del presidente, estarán rindiendo indagatoria este jueves. Esto se une a la crisis política. Y ya hay gente que apuesta a que será difícil que el presidente Macri se reelija. Él, porque en Argentina hay reelección. Él mismo. Y se da cuenta mientras el señor Bolsonaro, en su política, ha amenazado que él se va a salir de todas las organizaciones mundiales. Él va a aislar eso lo podría hacer los Estados Unidos, pero dudo que Brasil tenga esa capacidad, sobre todo un país que se encuentra tan débil. Hay cerca de 8 militares ministros en el gobierno del señor Bolsonaro, mientras nuestro otro observador, que está en permanente, nosotros estamos en permanente vigilia de ellos, que es el señor López Obrador acá, que actúa por otro lado, ya comienza a resistir el enfrentamiento con el órgano judicial y enfrentamientos, ya él defendiendo causas sociales y enfrentándose entonces a intereses económicos. El otro en el sentido opuesto. Bueno, el señor Bolsonaro en cualquier momento dice que Brasil se sale del sistema solar. Sí, sí, no, y ya eliminó el Ministerio del Trabajo. Sí, sí, sí. El ministro del Trabajo no existe en Brasil. Mire por dónde vamos. Le dejo en este paso al regreso. Hablemos un poco de lo que está pasando en Panamá. Otra nueva decisión de un juez revierte una investigación. Y hablemos sobre la política. ¿Y qué pasa con los independientes? Les tengo un cuadro, el último cuadro, de los... Del clásico presidente. del clásico presidente para los tres primeros que lleguen.